A la vista y ve que es un nene de apenas unos 2 años, ¿eh? Está caminando directo hacia un cocodrilo gigante que toma sol en el barro. Un depredador prehistórico, olvídate. Te hiela la sangre. Pero el nene, en vez de asustarse, simplemente extiende la manito, le acaricia la cabeza escamosa y el monstruo, cierra los ojos. Completamente sometido. Tremendo. Bienvenidos, queridos oyentes de Radio Intensa. Gracias de verdad por estar ahí del otro lado y por ser parte de nuestro canal, el canal que desvela los misterios más ocultos. Prepárense, porque lo que traemos hoy es tan oscuro como fascinante, y les garantizo que les va a poner la piel de gallina. Un saludo enorme para vos y por supuesto para toda la audiencia. Y sí, les advierto a los oyentes que el nivel de misterio en el que nos vamos a zambullir hoy es de esos que te dejan mirando el techo a la madrugada con la luz apagada, ¿viste? Es un placer abrir estos expedientes con vos, porque la historia que vamos a desglosar directamente rompe todos los esquemas. El placer es mutuo, Y a ver, para que todos los que nos están escuchando se ubiquen un poco, nuestra misión hoy es meternos de lleno, o sea, escarbar hasta el fondo de unos expedientes que la historia oficial, ya sea por terror o por pura conveniencia, decidió enterrar bajo toneladas de arena. Exacto, barrido bajo la alfombra. Tal cual. Y aclaro desde ya, no estamos leyendo un librito de cuentos o el manual que nos dieron en la escuela, no. Toda la investigación de este análisis se sostiene pura y exclusivamente en archivos históricos ocultos, investigadores del fenómeno paranormal y artículos de especialistas que le dedicaron su vida a este enigma. Archivos que sinceramente nos obligan a replantearnos un periodo histórico que es crucial. Porque todos, o bueno, casi todos, conocemos la premisa básica, digamos. La historia oficial, claro. Esa misma. Una familia asustada que huye hacia Egipto para salvar a su hijo recién nacido de una masacre. El famosísimo exilio. Sí, lo que nos han vendido toda la vida es la imagen de unos refugiados temerosos cruzando el desierto, tipo película antigua. O sea, una huida desesperada, pero claro. El mundo conocería como el Cristo, no fueron un simple escape. Ah, no, para nada. Lo que revelan estos textos es una inmersión aterradora, total y absoluta en el esoterismo, en la magia de alta vibración y en las tecnologías ocultas y prohibidas del antiguo Egipto. Es que ahí empieza a caerse a pedazos la narrativa tradicional, ¿viste? Desde el kilómetro cero, te diría. Porque si analizamos la procesión inicial hacia el desierto, ya no vemos a una familia huyendo en las sombras. No, ni a palos. Los textos, nos hablan de un viaje reanómalo guiado por fuerzas que la ciencia actual apenas, te diría, empieza a rasguñar. Todo arranca con una advertencia en sueños a José. Pero lo que ocurre en el viaje en sí ya es una anomalía física. Totalmente física. Los registros mencionan que eran guiados por una nube luminosa constante. Y acá viene el detalle perturbador, Esa nube era visible únicamente para ellos. Una locura total. Fíjate que si un investigador del fenómeno ovni lee eso hoy, te firma y te sella que es un avistamiento de manual. O sea, una escolta paranormal directamente. Sí, una custodia electromagnética, básicamente. Tal cual. Y encima hay más, porque los textos dicen que los camellos caminaban muchísimo más ligeros, como si, como si el peso se hubiese fumado por completo. Exacto, una alteración del entorno. Y el bebé, de apenas unos meses, imagínense esto, oyentes, iba durmiendo con los ojos bien abiertos, clavados en las estrellas, como si estuviera procesando un mapa cósmico. A ver, esto no me cierra como un simple cuento de hadas. No, obvio que no. Si los animales no pesaban, estamos hablando de una alteración electromagnética o de una manipulación directa de la gravedad en ese radio específico, ¿no? Y ojo, no es solo que se sintieran ligeros los animales. La evidencia que analizan los especialistas sugiere una alteración de los campos electromagnéticos locales que creaba, digamos, un microclima físico alrededor de la familia. ¡Qué tremendo! Y esa alteración del entorno continuó a lo largo del viaje. O sea, al llegar a Matarea, que es cerca de lo que hoy es el Cairo, las leyendas más antiguas documentan que donde el niño descansaba, la tierra directamente mutaba. Ah, sí, el tema de la vegetación. Claro, brotaba flora imposible, como un árbol de bálsamo que sobrevivió siglos ahí. La naturaleza biológica se reestructuraba ante su sola presencia. Te juro que es zarpado. Y ahí es donde volvemos, oyentes, a la escena de terror biológico con la que abrimos el análisis. El incidente del cocodrilo en el Nilo. Ese caso es tremendo. Imagínate el infarto de la madre, por favor.
Estás lavando la ropa y el nene le hace mimos a un reptil prehistórico. El reptil cierra los ojos y se mete al agua dócilmente. Los pescadores locales estaban aterrorizados, decían, el dios Sobek ha reconocido a un ser superior. Lógico, para ellos era una deidad. Pero bajemos esto a tierra un segundo, che. Si a los 2 a 3 años ya tenía una conexión telepática o, no sé, de dominación energética con una bestia asesina de ese calibre, ¿estamos hablando de un control sobre la naturaleza biológica o de una alteración de la conciencia del animal? Mira, el enfoque que le dan los artículos de especialistas es más sutil, pero a la vez muchísimo más profundo. Científicamente hablando, si nos apoyamos en teorías modernas, la teoría de los campos mórficos o la resonancia biológica. Sí, la frecuencia. Exacto. El niño no estaba, digamos, hipnotizando al reptil mediante fuerza mental tipo superpoder. Lo que explican estos autores es que el niño operaba constantemente en una frecuencia vibratoria tan alta, tan primigenia, que el campo electromagnético del cocodrilo simplemente se sincronizó con el suyo. O sea, lo envolvió en su vibra. Tal cual. Pensé que un depredador ataca por miedo o por hambre, que son instintos que vibran bajísimo. Si se lo envuelve de golpe en una frecuencia de paz absoluta, el instinto de agresión, a nivel biológico, desaparece. Se apaga el código de ataque. Exactamente. Es una sobreescritura del código de ataque mediante resonancia pura. Mamita. Les juro a ustedes, oyentes, que se me pone la piel de gallina de pensarlo. Es dominar a la bestia sin mover un solo dedo. Literal. Pero bueno, habiendo dominado a las bestias del Nilo, esta procesión avanza. Y acá el panorama cambia por completo. Pasan de la biología pura y dura a lidiar directamente con las deidades de los templos. Se meten en la boca del lobo. Sí, tal cual. Se instalan en la zona de Heliópolis y Memphis. Y José, trabajando como carpintero, entra a los templos egipcios para hacer mantenimiento. Y hay que aclarar que ese entorno no era para cualquiera, ¿eh? Los templos no eran tipo iglesias de barrio. Eran complejos científicos y espirituales donde residía la élite intelectual y mágica del mundo antiguo. Claro, el poder absoluto. Totalmente. Y los sacerdotes de Isis empezaron a notar este niño hebreo, que ya tendría unos 6 o 7 años, que acompañaba al carpintero. Acá los registros son súper específicos, oyentes. Hablan del aspecto del nene y decían que sus ojos tenían, y cito, la profundidad del Nilo encrecida. Una descripción poética pero aterradora. Sí, una mirada abismal, que los inquietaba profundamente a los sacerdotes, porque, a ver, no correspondía a la mirada de un nene de 7 años. Era una conciencia vieja en un envase nuevo. Olvídate. Una de esas miradas que sentís que te desnudan el alma, que te escanean entero. Y en ese contexto ocurre una intrusión que es de película, che. El episodio del Sancta Sanctorum. Ese mismo. El nene burla a los guardias del templo, que, repito para la audiencia, no eran 2 tipos de seguridad privada bostezando en la puerta. Era la guardia militar de élite egipcia. Sí, estaban recontraarmados. Al Sancta Sanctorum del templo de Isis. Llega hasta el centro mismo del poder. Se para frente a la inmensa estatua de la diosa y, según relatan los archivos históricos, la estatua de piedra sólida inclina la cabeza hacia él. Piedra sólida, ¿eh? Imagínate ver eso. Te morís ahí nomás. Y el nene la mira y le dice: Madre, he venido a recordar lo que tú guardaste. Y ojo, porque el detalle que paralizó a los sacerdotes que vieron esto no fue solo el movimiento anómalo de la piedra pesadísima. No, fue el idioma. Exacto. El niño pronunció esa frase en egipcio sagrado antiguo. Un idioma muerto, que estaba reservado exclusivamente para la alta magia y las cúpulas de poder teocrático. O sea, un nene de clase trabajadora hebrea. Claro, nadie en su círculo social podría habérselo enseñado. Jamás. Y tras esas palabras, relatan los documentos, la estatua de Isis comenzó a supurar lágrimas de mirra real. El sumo sacerdote del templo, un hombre llamado Ánger, lo descubre justo en ese instante. Y cae de rodillas. Cae de rodillas al piso y pronuncia una frase que es aterradora por las implicaciones que tiene. Es el retorno del verbo. A ver, pará, frenemos acá un segundo porque esto me detona la cabeza. Entiendo todo el misticismo del momento, la estatua, las lágrimas de mirra, pero tratemos de buscarle la vuelta científica a esto. A ver. Si el pibe hablaba egipcio antiguo sagrado de forma perfecta, sin haber pisado una escuela y sin que existiera un diccionario o Rosetta Stone a mano, ¿cómo funciona esto científicamente?
¿Es onda memoria celular heredada, una reencarnación literal donde el alma ya trae el idioma preinstalado en el disco rígido? Es una gran pregunta. ¿O es una descarga directa de información al cerebro? ¿Viste tipo la Matrix? Cuando Neo aprende Kung Fu en 10 segundos. Tal cual la comparación. Mira, los lingüistas y neurólogos que estudian estas anomalías sufren un montón tratando de explicar estos casos. Me imagino, les rompe todos los esquemas. Totalmente. Pero dentro de lo que algunos investigadores llaman esoterismo cuántico, la teoría más contundente es el acceso directo a lo que en la tradición oriental se conoce como los registros akáshicos. Ah, ¿la gran biblioteca universal? Exacto. Imagínense ustedes, oyentes, que la conciencia universal es como el Internet moderno, la gran nube de datos de la realidad. Ok. Un cerebro normal, como el tuyo o el mío, funciona como una computadora aislada que tiene que descargar y aprender cada archivo lentamente. Estudiar, practicar. El proceso de aprendizaje de toda la vida. Claro, pero en el caso de este niño, su conciencia no necesitaba memorizar la sintaxis ni el vocabulario. Él estaba, digamos, constantemente conectado al Wi-Fi del universo, pero sin contraseña y con ancho de banda infinito. Zarpado. Podía acceder y reproducir cualquier información, en este caso el idioma sagrado, en tiempo real, porque él funcionaba como la terminal perfecta de esa red cósmica. O sea, el conocimiento universal venía de fábrica, con la banda ancha totalmente liberada. Tremendo. Literal. Y ese reconocimiento que le hace el sumo sacerdote Ángel no quedó en una simple anécdota, oyentes. Ese fue el momento bisagra en esta historia. Fue la puerta de entrada. Tal cual, fue la llave de acceso que le abrió las puertas a lo prohibido. Pasaron de los milagros espontáneos a una educación formal, esotérica y oculta que a cualquier otro mortal le habría costado la pena de muerte inmediata. Exactamente. Ahí arranca una iniciación súper estructurada que duró más o menos desde sus 7 hasta sus 12 años de edad. Años clave. Fue sumergido de lleno en los misterios profundos de Osiris, de Isis y del dios Thoth. Y hay que entender algo clave acá. En el antiguo Egipto, una iniciación no era sentarse en un pupitre a leer pergaminos con un maestro. No, ni a palos. Eran rituales de borde, experiencias que llevaban la biología y la psique humana directamente al límite de la fractura. El clímax absoluto de esta etapa ocurre en las cámaras subterráneas de la pirámide escalonada de Saqqara. Uy, che, oyentes, escuchen bien esto porque es la definición exacta del terror psicológico. Lo someten a la prueba máxima. Lo agarran, siendo todavía un nene, y lo encierran durante 3 días y 3 noches dentro de un sarcófago de basalto negro. De basalto macizo, sí. A metros y metros bajo tierra, sin una gota de agua, sin un pedazo de pan. Totalmente aislado. En una oscuridad tan densa, tan asfixiante, que sentís que la piedra te aplasta el pecho. Imagínense la desesperación. Y cuando finalmente levantan la tapa de piedra al tercer día, el resultado es increíble. El chico no está deshidratado, no está loco de atar, ni al borde de la muerte. Emerge brillando. Literalmente brillando. Sus manos emanaban luz en la penumbra. Y ahí suelta esta frase que te deja helado. Ahora sé que la muerte es solo una puerta. Tremendo. Y, a ver, para entender lo que pasó ahí adentro, en esa oscuridad absoluta, hay que mirar la ciencia de la resurrección egipcia. Porque no era magia simpática o trucos de ilusionismo, ¿eh? No, era tecnología biológica. Exacto. En ese sarcófago le enseñaron a ralentizar su metabolismo hasta un nivel casi indetectable para lo que serían las funciones biológicas actuales. O sea, paró el corazón casi. Básicamente, indujo una muerte clínica controlada. Aprendió a desconectar la conciencia de su vehículo físico, a viajar por los planos sutiles y luego, lo más difícil de todo, a volver a encender la maquinaria biológica a pura voluntad. Para que todos los que nos escuchan lo entiendan bien, porque esto es clave. Cuando los artículos dicen que emanaba luz, ¿qué es esa saturación de biofotones que mencionan los especialistas? Porque te digo, suena a ciencia ficción pura. Suena, pero es biología cuántica. Claro, estamos diciendo que el cuerpo físico se vuelve literalmente una bombita de luz biológica sobrecargada. Es la analogía perfecta, Che. Las células de todo ser vivo emiten luz física, que llamamos biofotones, pero en cantidades minúsculas, imperceptibles al ojo humano. Ok, una luz súper tenue. Claro, pero al reingresar su conciencia, o sea, su energía vital,
En el cuerpo biológico de manera tan abrupta y con un caudal de energía tan denso desde ese plano sutil, sus células se sobrecargaron. Como un cortocircuito lumínico. Tal cual. Esa luz que veían los sacerdotes en la oscuridad de Saqqara era radiación fotónica literal, saliendo de sus poros por el shock del reencendido cuántico de su propio cuerpo. Es una locura. Es como los biohackers de hoy, ¿viste? Esos tipos millonarios de Silicon Valley que se meten en tanques de privación sensorial extremos para alterar su mente, pero acá llevado al límite brutal de la muerte clínica real. Sí, lo de hoy es un juego de niños al lado de esto. Olvídate. Y la historia se pone más extraña todavía, porque después los llevan al complejo de Dendera. Y ahí, oyentes, los sacerdotes usaban unos cuencos enormes hechos de cuarzo. Los famosos cuencos vibracionales. Esos. Los investigadores detallan que el niño pasaba las manos cerca de los cuencos sin tocarlos físicamente, haciéndolos resonar y creando patrones de luz en el aire. Por pura frecuencia armónica. Y con ese sonido cura a una nena que era ciega de nacimiento. Pero atención a esto. La nena no solo recupera la vista normal, física, sino que empieza a ver los campos de energía, las auras de la gente. Se le abrió el espectro visual por completo. Totalmente. A ver, yo les planteo el debate a ustedes, oyentes. ¿No será que en Dendera no hacían magia, sino que manejaban una tecnología acústica y de frecuencias que la ciencia médica de hoy recién ahora está empezando a rasguñar con las terapias de sonido? Pero totalmente. Es que lo que los egipcios entendían hace milenios y que nuestra física cuántica moderna recién está validando, es que la materia es fundamentalmente sonido y vibración congelada. Claro, todo vibra. Todo. El cuarzo, por ejemplo, es un material piezoeléctrico. Genera electricidad bajo presión o bajo resonancia. Al hacer vibrar esos cuencos con frecuencias armónicas ultra específicas, este iniciado alteró la estructura molecular atrofiada del nervio óptico de la niña. Lo reparó con sonido. Literalmente. Restauró los canales neuronales usando resonancia acústica pura, y al hacerlo con esa intensidad, le amplió el espectro electromagnético visible. Le sacó el filtro biológico que tenemos todos. Tal cual, le quitó el filtro. Por eso la niña comenzó a ver la radiación térmica y energética que rodea a los cuerpos, lo que esotéricamente llamamos el aura. Manejaban una tecnología médica cuántica hace miles de años. Te da vértigo pensarlo. Sí, marea un poco. Pero agárrense fuerte, oyentes, porque después de dominar la biología, la muerte clínica y las frecuencias acústicas, a este chico le llega el momento de enfrentar al jefe final de su entrenamiento. El desafío máximo. La estructura más monumental y enigmática de todo el planeta, la Gran Pirámide. Y acá, la investigación se sumerge en un sincretismo absoluto que, te digo, hace temblar cualquier estructura religiosa moderna. Es que el preámbulo a Giza ocurre en las bibliotecas secretas de Alejandría, que era el centro del saber mundial. Allí él devora los textos de Hermes Trismegisto y llega a una síntesis intelectual que, en esa época, y en muchas épocas, habría sido considerada herejía pura y dura. Para la hoguera directo. Directo. Porque él entiende, de manera irrefutable, leyendo esos archivos históricos, que el padre del que habla la tradición hebrea, el Uno, es la misma entidad exacta, la misma fuente primordial que los egipcios adoraban bajo los nombres de Atón o Ra. Claro. Y de ahí sale esa frase que es un cuchillo al dogma. Todos los nombres son velos del mismo rostro. Una declaración de guerra a la ortodoxia. Para un poco, fíjate que esto es un terror existencial para cualquier institución. Nos está diciendo en la cara que las religiones más grandes del mundo, por las que, seamos sinceros, nos hemos matado a lo largo de milenios, son básicamente diferentes interfaces del mismo código fuente oculto. Exacto. Es la misma aplicación pero con distinto diseño de pantalla, digamos. Tal cual. Y esa revelación teórica tan fuerte necesitaba ser sellada en la materia física. Así llegamos a la noche de luna nueva en la Cámara del Rey dentro de la Gran Pirámide en Giza. Uf, la Cámara del Rey. Los sumos sacerdotes lo encierran allí, en absoluta soledad, y es vital que la audiencia comprenda esto. La Cámara del Rey, construida con esos gigantescos bloques de granito rojo súper aislante, no fue diseñada como una tumba. No, ni loco. Eso es lo que nos venden. Exacto. Era una máquina muy sofisticada. Es un resonador acústico y electromagnético que está calibrado con una precisión geológica que hoy nos cuesta replicar. Y vaya si resonó esa máquina esa noche.
Pasan horas y horas en el silencio sepulcral del interior de la pirámide. Nadie de los que estaban afuera sabía si el pibe estaba vivo o muerto allá adentro. La tensión debía ser insoportable. Y lo encuentran flotando, Y levitando, sí. levitando a casi 1 metro del piso, suspendido en el centro mismo de la cámara y envuelto en una esfera perfecta de luz blanca y densísima. Una imagen tremenda. Y lo más zarpado de todo, Che, en las paredes de ese granito rojo que es inalterable, que hoy requiere herramientas con punta de diamante para ser rayado, habían aparecido símbolos físicos grabados pero fusionados. Ah, sí, la fusión de los símbolos. La cruz ansada egipcia, el famoso Ankh, estaba entrelazada perfectamente en la piedra con la estrella de David hebrea. Los sacerdotes se querían morir del terror al ver eso. Es que caen de rodillas, se postran ante él. El líder de los sacerdotes llora en ese momento y lo nombra el Señor de la Resurrección. Pero él no acepta eso, ¿no? No, él rechaza esa devoción externa con una respuesta que de alguna manera democratiza todo el misterio. Les dice, cada ser humano lleva dentro su propia pirámide de luz. ¡Qué frase, por favor! Y ojo, el mecanismo de su levitación ahí adentro es objeto de un debate intensísimo entre los investigadores de la física de torsión actual. A ver. Ellos sostienen que la geometría de la Gran Pirámide, cuando se retroalimenta con la frecuencia de una conciencia humana que está en estado teta profundo, puede anular momentáneamente la constante gravitacional local en esa cámara. O sea, hackeó la gravedad de la sala a través del sonido y de su propia biometría. Literalmente apagó la gravedad. Es que el poder magnético de esa cámara te vuela la cabeza. Pero bueno, después de alcanzar semejante grado de iniciación, el nivel Dios, literalmente, tiene que volver al mundo exterior, al mundo real. Sí, se termina el entrenamiento y empieza la misión, digamos. Y acá entramos en la última fase de nuestro análisis. Los tatuajes invisibles, los fractales de tiempo y el regreso definitivo. Vuelve a Nazaret a los 12 años. Pero evidentemente ya no era el mismo pibe que se fue. No, era biológicamente y energéticamente una persona totalmente distinta. Los registros esotéricos apuntan a que, debajo de sus ropas de época, traía las marcas de su graduación. Los tatuajes. Claro, tatuajes realizados con tintas alquímicas invisibles. Eran marcas lumínicas o etéricas grabadas en la piel que solo reaccionaban bajo luz ultravioleta o ante la mirada de otros iniciados de altísimo rango que pudieran ver esas frecuencias. ¿Y qué símbolos eran? Llevaba el ojo de Horus en el pecho y el cetro de Thoth en la muñeca derecha. Yo me lo imagino, oyentes, como si lo hubieran convertido en un pendrive biológico, altísimamente encriptado, ¿viste? Sellado con marcas de agua invisibles. Sí, llevaba la información clasificada en su propio cuerpo. Pero la cosa no se quedó en su adolescencia. Los archivos revelan que ya siendo un adulto, justo antes de iniciar su ministerio público oficial, que todos conocemos por la historia oficial, vuelve a Egipto. Que el viaje definitivo. Y esta vez lo hace solo, en absoluto secreto, caminando por la noche hacia el imponente complejo de templos de Karnak, para realizar la iniciación mayor, el ritual de la apertura de la boca. ¿Y qué pasa ahí, Che? Invoca a los 7 señores de la luz y adquiere la habilidad que para mí es la más terrorífica de todas: controlar el tiempo. Totalmente de acuerdo. Es que la apertura de la boca en Egipto no era solo un rito funerario simbólico como nos enseñan. En su aspecto más oculto, era la sincronización del cerebro con la dimensión temporal. O sea, salir del tiempo lineal. Exacto. Aprendió a controlar el tiempo en microbucles. Hablamos de la capacidad de percibir minutos u horas hacia adelante y hacia atrás y alterar el flujo físico de los eventos a voluntad. Una locura. Las crónicas secretas que analizaron los especialistas documentan cómo usó este poder en varias ocasiones. Por ejemplo, para retroceder los segundos exactos y salvar a un discípulo ahogado antes de que sufriera daño cerebral. Ah, mira vos. También para prever meticulosamente cada engranaje de su propia traición. Y, de manera suprema, para modular su experiencia de dolor y el tiempo biológico durante la crucifixión. Che, presten atención a esto, oyentes, porque cierro un montón de interrogantes. El tema de poder retroceder o adelantar el tiempo en bucles pequeños. ¿Esto nos explicaría esa calma sobrenatural y escalofriante que este hombre siempre demostró en los momentos de mayor caos y violencia? Totalmente. Cuando, no sé, lo iban a tirar por un barranco y el tipo pasaba caminando por el medio de todo sin que nadie lo pudiera tocar. O cuando estaba parado frente a Poncio Pilato con una tranquilidad que no era humana. Es como si el tipo tuviera un botón de pausa, rebobinado y cámara lenta de la realidad en el bolsillo. Es una analogía perfecta. Es que, desde su plano de percepción súper elevado,
El caos o la sorpresa directamente no existían. Él percibía el tiempo no como una flecha lineal inevitable que te lleva por delante, sino como un fractal maleable que él ya había recorrido y que podía ajustar a la frecuencia correcta. Ya había visto todas las variables. Claro. Por eso muchos años después, cuando María Magdalena le cuestiona sobre aquellos años ocultos en el desierto egipcio, él le responde con una profundidad que, te digo, hace temblar los cimientos de la fe ciega. Sí, la frase final. Le dice, allí aprendí que los dioses de piedra no son falsos, son velos, y yo vine a rasgar todos los velos. O sea, él comprendía perfectamente la tecnología y la física que sustentaban al mito religioso. Vino a rasgar los velos, vino a hackear el sistema desde adentro para mostrarnos el código fuente. Es monumental esto. Es un cambio de paradigma total. Y ya nos vamos acercando al final de este viaje abisal, oyentes. Y como ocurre con toda historia con un componente paranormal genuino, los ecos de este poder no se desvanecieron en el polvo del desierto hace 2000 años. No, para nada. Siguen vivos, pulsando con una fuerza increíble hoy en día. Así es. Los papiros coptos que revisaron los investigadores aseguran que tras su ascensión final, una fracción de su inmensa matriz electromagnética quedó anclada, como fundida en la geografía y en las mismísimas piedras de Egipto. Y no hablamos de folclore muerto de hace siglos, ¿eh? No. Hoy, en pleno siglo XXI, investigadores serios y monjes ermitaños del desierto, personas que están totalmente aisladas del ruido moderno, afirman que en noches de cielo despejado, cuando caminan cerca del perímetro de la Gran Pirámide, la atmósfera de repente sufre un cambio de presión drástico. Sí, los testimonios actuales son escalofriantes. Dicen que de la nada absoluta, en el medio de la aridez del desierto, de golpe te envuelve un olor intensísimo a mirra purísima y a pan caliente recién horneado. Una manifestación sensorial completa. Total, y que si te quedas totalmente inmóvil, ¿viste? En silencio absoluto, sentís un susurro directamente en la nuca, un susurro en perfecto idioma arameo que te congela la sangre en las venas, pero que al mismo tiempo te enciende algo en el alma. Tremendo. Una voz muy clara que dice, yo soy el camino, y el camino está dentro de ti. Es la persistencia física de una firma de conciencia superior, quedó tatuada en la resonancia de las piedras de Giza. Un eco que se niega a apagarse. Una huella energética imborrable. Exacto. Pero claro, esto inevitablemente nos obliga a empujar el límite un poco más y hacernos una pregunta mucho más profunda, algo que excede hasta estos mismos archivos que estuvimos destripando hoy. Totalmente. Y acá les dejo esta semilla a ustedes, oyentes, para que les vuele la mente y no puedan conciliar el sueño esta noche. Piénsenlo de esta manera. Si los sacerdotes del antiguo Egipto ya manejaban hace miles de años estas tecnologías brutales de la conciencia, el control de los fractales de tiempo, las cámaras de gravedad cero y las frecuencias acústicas capaces de reescribir la biología humana. Todo ese poder concentrado. Claro, ¿qué otros avatares, qué otras grandes figuras históricas o incluso líderes mundiales pudieron haber pasado por estas mismas cámaras de iniciación en la oscuridad, sin que los manuales de historia del colegio nos hayan dicho una sola palabra? Uf. Y yo les sumo algo mucho más perturbador a eso. A ver. ¿Y si esas cámaras subterráneas, escondidas bajo kilómetros y kilómetros de arena inexplorada, donde se dominaban los secretos de la vida, la muerte y el tiempo, no son simples reliquias del pasado? Para. ¿Qué pasa? Si siguen activas hoy, pulsando silenciosamente en la oscuridad geológica, emitiendo sus frecuencias, a la espera de la llegada del próximo iniciado capaz de abrir la puerta. Mamita, te digo que me dejas sin aire con esa imagen. Un final verdaderamente digno de Radio Intensa. Queridos oyentes, llegamos al cierre de esta inmersión en lo desconocido. Un viaje intenso. Como siempre, un placer enorme que nos hayan prestado sus oídos y nos hayan acompañado a rasgar un poquito más estos velos de la realidad. Les recordamos a todos que no se olviden de suscribirse al canal. Fundamental. Denle un buen like al audio si esta investigación les hizo explotar la cabeza tanto como a nosotros. Y por favor dejen sus comentarios allá abajo. Es más, si quieren que investiguemos y tratemos algún misterio, un caso paranormal o un secreto histórico en especial, déjenlo escrito en la caja de comentarios que los leemos y analizamos a todos siempre. Ha sido un viaje verdaderamente oscuro y revelador.
Muchísimas gracias a todos por la compañía de siempre y les pido que mantengan la mente bien abierta, porque la realidad que pisamos todos los días es muchísimo más maleable, extraña y aterradora de lo que nos hicieron creer desde chicos. Descansen si es que pueden. Hasta la próxima historia, amigos del misterio y lo paranormal. Y recuerden, no estamos solos.